Claudia, buenos días al auditorio. Gracias, y también, por supuesto, le damos la bienvenida a Martín Sánchez Treviño. Buenos días, Martín. Buenos días, tus órdenes. Gracias, al contrario, gracias por estar una vez más aquí con nosotros, como todos los viernes. Y bueno, platicar uno de los temas que en ocasiones la misma audiencia de ORT Noticias pone sobre la mesa. Y uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy, pues es acerca del trabajo de los legisladores, pero en particular de los diputados del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que hace unos días, platicando con Felipe Martínez Chávez, decía, pues los diputados del PRI que juegan o intentan ser oposición. Iniciamos contigo, si te parece, Felipe. Sí, intentan, no se han acostumbrado y yo creo que van a batallar. O sea, mucha historia en que pues mantuvieron bajo sometimiento a las oposiciones, bueno, los que no iban asociados con ellos. Entonces ahora están batallando, se ha visto muy mermada la bancada o mini bancada ahora. Desde un principio se le fueron los socios tradicionales, no se entiende por qué. Incluso un militante del partido, Valderas Castillo de Reynosa, ese es plurinominal. Ahí se entiende que no hay convicción, no hay convicción hacia el partido, después que su partido les ha dado mucho. Incluso fue líder petrolero en Reynosa, en fin, pero también los del Verde, los del Panal, se le fueron. O sea, no se ve ahí que haya tampoco un liderazgo fuerte en la bancada. O sea, ¿por qué se le van? ¿Por qué votan en contra? Los convenios que hicieron también con los partidos minoritarios no establecen alguna pena o algo. Yo los he leído bien, no establecen alguna pena o algo, vamos a decir alguna multa, sino que participen, que vayan de acuerdo con el programa. Entonces se les salen. En la última sesión en el Congreso, bueno, pues ya se le fueron más. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Quedó muy claro, ¿no? Ese divisionismo que existe. Sí, ahora si van a continuar así, pues ya definitivamente, como decía Martín hace unos días, dice, pues ya se los cargó el payaso. Esa convicción no se ve. Ahora, ¿qué tantos años tienen militando en el partido? No lo pude confirmar. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, son personas adineradas que no viven ni siquiera en México, viven en el otro lado. No creo yo que conozcan ni siquiera los estatutos del partido. Por ahí hay un empresario gasolinero, por ejemplo, de Matamoros, que pues dejó atrás a gente que realmente consideraba, o los mismos militantes creían, que tenían derecho a representar al partido por un distrito o plurinominales. Lo dejó atrás. También le criticaban pues que su campaña no tuvo pies ni cabeza. O sea, de Matamoros ganó de rebote. También hay, por ejemplo, la profesora Copinzi Hernández García de Río Bravo, que ella sí estuvo en la dirigencia del partido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué votó en contra? El mismo coordinador Etienne lo decía, no sabe por qué, pero aquí no hay casualidades. O sea, aquí siempre hay un interés. En su tiempo la política de Gamundi era, dice, pues cada quien tiene su precio, ya sea por fiat de notarías, por lo que sea, o alcaldías a futuro, vamos a decir. En fin, si va a continuar el mismo ritmo, pues definitivo que va a desaparecer, o puede darse por desaparecida la fracción tricolor, y el último clavo, y el epitafio nada más. ¿Tu opinión, Inés Figueroa? Bueno, yo creo que hay formas de ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Efectivamente, esta votación que se dio en la sesión de la semana pasada del Congreso en torno de la elección del nuevo Auditor Superior del Estado no fue espontánea. No llegaron ahí y dijeron, ahorita voto en contra. No, esto se platicó antes, en la junta previa de la bancada priista.
platicaron abiertamente y hubo quienes no estuvieron de acuerdo. Y entonces el coordinador de la bancada, Alejandro Etienne Llano, lo que les dijo a sus compañeros diputados, dijo, correcto, pues el que no esté de acuerdo está en plena libertad de votar. Y entonces se acordó que antes que nadie pasara el coordinador de la bancada a fijar un posicionamiento y que se le dije, y que abundara en su discurso sobre el tema de la pluralidad, de la libertad de los diputados para ejercer su voto. Así fue su discurso. Antes de que se hiciera la votación, fija un posicionamiento Alejandro Etienne y dice, hay pluralidad y hay libertad de voto. En la entrevista con los medios, antes de entrar a la sesión, Alejandro Etienne lo dice, o sea, va a haber votos en contra. Esto es la pluralidad, esto es la libertad. Entonces, podemos decir, se le salieron del huacal, o podemos decir, pues se está democratizando la participación, no hay un dedazo a rajatabla en determinado tema. Si nos vamos más atrás, en los días previos, cuando la comisión analiza el tema de la elección del auditor superior, un diputado panista en esta comisión reclamó, o sea, se sumó a los diputados priistas en la comisión, estamos hablando de un círculo chiquito donde hay 2 diputados priistas, el diputado panista se sumó al reclamo de los priistas porque el auditor superior o el candidato en ese momento a ser auditor superior no fue a platicar con ellos, a decirles, a contestarles interrogantes. Digo, había muchas interrogantes, sigue habiendo muchas interrogantes y nada más con meterse al internet aparece que no salió en muy buenos términos de la aduana de Tijuana, no salió en buenos términos de la aduana de Lázaro Cárdenas, cuando estuvo como delegado de Caminos y Puentes Federales en Reynosa, fue señalado de irregularidades. Entonces había temas en el ambiente que los diputados querían preguntarle, como se hace en cualquier elección que los diputados hacen. Cuando va un magistrado a ser electo, va a la comisión y les platica y le pregunta todo esto. Bueno, ahí tampoco hubo una unanimidad, o sea, uno de los panistas dijo, hey, que venga, ¿por qué no viene? Bueno, como quiera se hizo la elección. Entonces, por eso digo, hay formas de ver este vaso medio vacío, medio lleno. ¿Se le están saliendo el huacal o se está abriendo para que cada diputado en su conocimiento y en su convicción o en sus intereses incluso, es válido, todos tenemos intereses, en sus intereses diga, hoy yo no voto contigo, y puede pasar dentro del PAN y ojalá pase también en los demás partidos, les digo, en el PRI, o sea, esa libertad no puede ser, o sea, estamos acostumbrados y se nos hizo lo natural que fueran borregos y que lo que dijera el líder de la fracción, todos los demás lo acataran. Eso se nos hizo ordinario, no debe ser ordinario, porque en mi individualidad, en mis intereses, en mis convicciones, en mi conocimiento, en mi experiencia, yo puedo tener un voto discordante del resto de mis compañeros. Y habrá temas en los que sí sea un tema de Estado que amerite mover a la bancada porque está en riesgo un voto, la diferencia, pues que a lo mejor se haga hacer valer un liderazgo, pero aquí no pasaba nada, si votaban 2 o 3 o 4 a favor o en contra, no variaba el voto que se estaba dando y que precisaba en efecto las 2/3 partes de los votos, pero pues ya bien trabajado en la mayoría de las fracciones o en todas las demás fracciones, pues 4 o 5 los votos que fueran ya no variaban el destino de esta elección. ¿Tú cómo lo ves, Martín Sánchez, desde tu perspectiva? Pues ¿Ves no, que se salieron del huacal o que pues es algo no. democrático? Pues es que al final de la designación, de la elección de este hombre, pues no cambian los resultados, pero también, pues también denotan la falta de convicción y sobre todo la cuestión de la fidelidad al proyecto de ellos, al proyecto partidista, ¿verdad? Si ellos tienen identificados esos antecedentes, si están identificados esos antecedentes, que son válidos señalarlos, es la tribuna máxima del Estado, es la oportunidad de poder dejar el antecedente, ¿verdad?
porque pueden suceder circunstancias, situaciones que no estén contempladas, que no estén visualizadas, se dan, tú dices, permíteme, yo en su momento te lo señalé y te lo dije, y nosotros por ese motivo como fracción fijamos nuestra postura al grado que negamos el voto, no dimos el voto. Pero también quizás se puede ver que a un PRI que está madurando y que en esa madurez, como es el proceso de las personas, llegas a una edad en la que dices, tienes la edad de decidir, tú mismo a tus hijos, llega un momento que les dices, tú decide, es tu decisión. Entonces, quizá el coordinador, en este caso Alejandro Etienne, pues él cree pertinente, incluso, bueno, pues en ese acuerdo ahí con el dirigente del PRI, ¿no? Acordar, concederles a los priistas ese voto de confianza y decir, oye, bueno, vamos a darte la oportunidad de que tú si quieres votar, pues vota en contra, ¿no? Pero también tenemos que ver qué es lo que están jugando ellos ahí, o sea, quizá pudiera ser también, no sabemos nosotros cómo quedó el estado de la Auditoría Superior del Estado, no sabemos nosotros si realmente cumplió con todos los protocolos, si dejó algunos aspectos, hay algunos vacíos, el auditor anterior. Recordemos que la elección fue un domingo y en los siguientes 3 meses todos los entes públicos y autónomos y no autónomos concluyeron su gestión. Entonces, quizá yo considero o veo que pudieron haber dejado cabos sueltos ahí y quizá esto es lo que también el partido busca de alguna manera hacer terzo, ¿no? O terzar las cosas. ¿Tú crees que la fracción parlamentaria del PRI está haciendo oposición? Pues yo siento que todavía lo que se ve, ¿verdad? Lo que se ve es que no ha sido enérgica desde que arrancó el proceso de la transición, el proceso de su posicionamiento en ese Congreso que es un poder importante, que es un foro importante de los partidos y de los ciudadanos. ¿A qué se lo atribuyes? Pues quizá a la debilidad que ellos tienen y sobre todo a lo que decía Felipe, lo que comentaba Inés, no habían sido oposición, no estaban acostumbrados a hacer oposición, no tenían, nunca se habían imaginado, su imaginación no llegaba hasta allá, hasta creer. Tomar unos cursos intensivos, ¿no? Unos cursos intensivos sobre oposición. Sí, habrá quien descanse en la personalidad del propio coordinador, ¿no? Sí. Alejandro Etienne se ha caracterizado por ser un personaje muy sereno, muy tranquilo, y tenemos el otro referente que nos acostumbramos a ver lo institucional así y a ver lo opositor así, entonces vimos que la oposición era alegar, tomar tribunas, reclamar por todo, y entonces pensábamos, la oposición es así y el PRI va a ser así. Sin embargo, por ejemplo, yo en mis espacios, en este mismo espacio y en mis escritos en su momento he criticado el que, por ejemplo, una situación adversa en lugar de votarse en contra, antes, no me refiero a este caso específico, en lugar de votar en contra se abstenían. Y dices, bueno, pues es más digno. Queremos que voten en contra, que reclamen en hechos muy característicos de que estaban saliéndose de su interés, de su posición o del interés común de la sociedad, vamos. Y sin embargo, por ejemplo, yo he visto actos de oposición inéditos en este Congreso de parte del PRI que no se daban antes y que eventualmente han sido o podrán ser edificantes para la legislatura. Por citar algunos ejemplos, tanto Rafael como Alejandro, la misma Copizzi en comisiones, por ejemplo, han señalado actos irregulares que se cometen dentro del Congreso. El caso de Maquio Ortiz, un botón de muestra. Cuando empiezan el proceso contra Maquio Ortiz, les dice Rafael González Benavides ahí en la comisión, les dice, están cometiendo una irregularidad.
porque, hombre de leyes al fin, fue presidente del Supremo Tribunal, dice, porque en todo proceso se tiene que dar el derecho de audiencia, se tiene que hacer la notificación, y el presidente del Congreso, que era el que presidía esa comisión que estaba discutiendo el tema, le dice, no, esto no es un asunto legal, esto no es un asunto judicial, esto es un asunto legislativo, y ya se puso en la página electrónica del Congreso y es del dominio público, entonces ella tiene que estar enterada. ¿Qué sucedió? No le dieron la mayor publicidad, pero no valió ese proceso. Cuando le mandan la primera amonestación a Maqui Ortiz, de la primera ronda, le dicen, pues no me notificaste. Y se cayó el proceso, tuvieron que empezarlo de nuevo, no dijeron, pero volvieron a empezar. Ahorita están en la primera etapa. Entonces, ese acto de oposición que le señalas un hierro, aunque no te hicieron caso, pues finalmente es un acto dignificante de la oposición, más que reclamar y reclamar, hacer señalamientos puntuales, y de ese tipo al menos 4 yo conozco. Pues seguimos hablando de este tema, es momento de hacer una pausa, pero regresamos a esta mesa de análisis. Ya está aquí el Febrero Loco de Mueblería Villarreal, del 5 de febrero al 5 de marzo. Colchones y salas hasta 50% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Aprovecha nuestra super promoción, porque lo hecho en México está bien hecho. En el Febrero Loco queremos que pagues muy poco. A partir del 6 de marzo, en Compartamos Banco incrementamos nuestros beneficios para que sigas creciendo. Es muy fácil. Paga puntual, renueva e incrementa tu crédito y con beneficios únicos Compartamos te devolvemos parte de él. En Compartamos Banco, con tu lealtad, sales ganando. Consulta términos y condiciones en www.compartamos.com.mx. El Canal Judicial promueve la transparencia y la cultura de la legalidad. Sigue las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Infórmate diariamente con un periodismo riguroso sobre el acontecer jurídico. Sintoniza nuestros programas culturales. Síguenos en canaljudicial.mx o en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años las becas artísticas no eran suficientes. Hoy se han incrementado los estímulos a la creación y las becas para los jóvenes artistas. Habla Maya Soria, estudiante de música. La música hace que las personas piensen más. Infórmate en www.gov.mx/cultura. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estamos 9:25, una temperatura de 27 grados en Ciudad Victoria, en la zona centro de Tamaulipas. Y regresamos a esta mesa de análisis, hablando acerca del trabajo que han realizado los diputados de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado. Decía hace unos momentos Felipe Martínez Chávez, pues es necesario que vayan a un curso de capacitación. A un curso de capacitación, sí. Bueno, en este caso, en las fracciones no caben casualidades, siempre hay un interés, desde siempre, de que les falta, sí les falta. Hemos visto muchas legislaturas, transcurrir muchas legislaturas, decíamos, aprender a hacer oposición, hemos visto desde el hacha de Bruno, hemos visto fracciones que abandonan el recinto, abandonan la sesión, lógico que porque no pueden, no son mayoría, para ellos tomar una decisión a su manera. Otros han tenido su procedimiento, vamos a decir, son presentar infinidad de iniciativas, también discutirlas.
esto no lo hemos visto así. Tradicionalmente el PAN como oposición había presentado decenas de iniciativas, independientemente si eran rechazadas o no, o si se mandaban a la congeladora. Esto no lo hemos visto hasta ahorita del partido. A lo mejor también porque no hay tribunos, vamos a decir oradores de este lado. A pesar de que uno fue dirigente estatal del partido, los dos estuvieron en el tribunal. O sea, no tenemos. La única que es la de Río Bravo, Copitzi, pues en apariencia ya se les fue. El comentario ahí, bueno, ¿qué les ofrecieron o qué les dieron? O sea, no es casual, nunca, esto no es casual, nada. Ahora, de que venía alguien ya señalado directamente a la auditoría, desde 3 meses antes se modificó la ley, todavía no salía el otro gobernador, ya se había modificado la ley para que no fuera contador. O sea, esto ya estaba predeterminado. Ahora, si es una, como decía Inés, si su actitud es de pasividad, bueno, es su estrategia. Lo que sí hay que resaltar en ese caso, vamos a decir, agregar una muesca más a la pistola de García González, que es el coordinador parlamentario, porque si no los cooptó ya todos, en eso anda. Es lo que hacían anteriormente los coordinadores priistas, pero batallaban mucho. Ya en una ocasión, pues alguien tuvo que renunciar al partido para sumarse al PRI y que no hubiera cambio de coordinación política. Eso definitivamente. El coordinador, que es también de la mayoría panista, está trabajando a su manera. ¿Qué les ofreció? Pues no lo van a decir. Ahora, si fue una votación, como dice Inés, una votación única, pues yo no lo creo, porque por ejemplo Mónica González la acaban de nombrar o por elección consejera nacional del PRI. O sea, no sabemos cuántos años tener en el partido, pero yo no creo que muchos años. Pero ahora, ella es consejera, entonces ¿por qué hacen a un lado la bancada de su partido? ¿Le falta autoridad al coordinador? O sea, habría que... Hay cosas así que no se entienden, pero que hubo algo, definitivo. Martín Sánchez, ¿tú crees que la pasividad les va a dar buenos resultados a la fracción del PRI en el Congreso del Estado? Pues se ve generoso el PRI, se muestra generoso, pero también se ha mostrado inteligente, porque esos señalamientos que comenta Inés es sencillamente que ellos conocen los protocolos, lo que hay que hacer, y de alguna manera están evidenciando al partido de enfrente, es decir, al PAN, de las pretensiones que ellos tienen. Es decir, si fueras en serio, pues desde un principio tú aplicas el procedimiento como debe ser, y no que en el primer intento te van a batear. Cuando dices inteligente, por poco y se nos cae de la silla acá Felipe Martínez, pues, por la expresión pues que haces. ¿No coincides con ello, Felipe? Felipe, perdón. ¿Coincides con ello? ¿No que te sorprendió cuando utilizó esa palabra y casi te vas de espaldas? Sí, es que yo decía, cada quien tiene su método. A lo mejor el de ellos es eso, o sea, la pasividad, parsimoniosos. En otras ocasiones que no votaban, o sea, la abstención. De todas maneras, los proyectos de la mayoría tienen que salir adelante. Lo que muchas veces quieren es que registre en la historia, nada más. Ahora, de inteligencias, pues no, todo está manejado. O sea, al interior de las bancadas no hay democracia. Una división tampoco es nueva, lo vimos en lo último del PAN. Inclusive Garza de Cos pues todavía tiene un castigo por 3 años por haberse salido del Huacal. Ellos como que proceden de otra manera. Alguien comentaba aquí, bueno, los que votaron en contra del PRI los vamos a castigar o a expulsar. No han hecho nada. En el PAN sí, en ese tiempo. Ahora, como ya aprendieron o están aprendiendo a ser mayoría, seguramente no lo van a hacer. O sea, no les conviene que haya brincos, que todo, lo de ellos, lo de la mayoría, que todo sea terso. Ahora, habría también que preguntar,
a los tricolores no lo han dicho, o sea, no lo han demostrado abiertamente cuál va a ser su método. Abandonar las sesiones, o sea, pues no lo han hecho tampoco. Guardar silencio. No es el perfil de tiene, ¿sí? No son oradores tampoco, ¿verdad? No sé. Ya para cerrar, Inés. Sí, yo creo que es cuestión de estrategias, como bien señalas, Felipe, cada quien tiene sus formas. En este caso, si el PRI llevara una contra contestataria, acusadora, de votar en contra todo lo que viniera del partido en el gobierno, pues estaría desdiciendo a sus reclamos históricos. Pero además, si algo le saliera mal a este gobierno, ¿qué dirían? El PRI no nos dejó avanzar. Ese es por un lado la estrategia que pudiera ser, no que yo la diseñé o que a mí me la enseñaron, pero que yo puedo suponer que pueda ser parte de esa estrategia, de llevárselas tranquilos para que luego no se quejen que no los dejaron hacer nada. Por el otro lado, bueno, las oposiciones estas que cargaban el hacha y el arma y se tiraban bajo la grúa y todo lo que sucedió antes con los mini partidos históricos de este estado, pues era su única forma de trascender, y su único lugar de trascender era el Congreso, era su caja de resonancia, era donde se podían hacer escuchar, y por eso hacían cualquier cantidad de escándalos para que los voltearan a ver. Pero en el caso del PRI, por ejemplo, hoy no es ese su límite, o sea, el Congreso no es su todo. Tiene estructuras, tiene campañas, tiene lo que no tienen otros partidos para desarrollar otras estrategias distintas a la altisonancia en el Congreso. Pues gracias. Pero también hay un Martín, pellejo que ya. está cuidando, ¿no? Hay un pellejito que están cuidando. Ah, claro, también, exactamente. Gracias, Martín Sánchez. Gracias. Gracias, Felipe Martínez Chávez. Claudia. Y gracias, José Inés Gracias, Figueroa. Claudia, gracias. Gracias también a usted por habernos escuchado, por habernos también sintonizado y acompañarnos a través de Canal 30 de Ultravisión. Les recuerdo que el lunes tiene una cita en punto de las 6 horas con la primera edición de ORT Noticias. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.